amigos de la prensa, colegas, muy buenos días y muchas gracias por su presencia esta mañana, como siempre agradeciendo de paso el apoyo que nos brindan permanentemente. La mañana de hoy tiene singular importancia para nosotros porque el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, hará público un documento que ha hecho llegar al presidente Castillo sobre las observaciones y preocupaciones de la Defensoría del Pueblo en relación a la conformación del gabinete ministerial. Esta será una conferencia en realidad bastante breve por múltiples actividades que hay que cumplir por parte del defensor, pero sin más preámbulos yo los dejo con el defensor del pueblo. Doctor, buenos días. Buenos días. Pido permiso a todos para retirarme la mascarilla. Buenos días con todos, con todas. Les agradezco mucho que estén el día de hoy aquí en la Defensoría del Pueblo. Los hemos convocado porque queremos compartir con ustedes el documento que el día de hoy, muy temprano, hemos enviado a Palacio, a despacho de la Presidencia de la República. En resumen, este documento tiene 4 partes. En primer lugar, lo que le estamos diciendo al presidente de la República, con el mayor de los respetos, pero también con mucha claridad, es que en efecto el presidente tiene plena facultad para elegir a sus ministros, a la composición de su gabinete. Tiene discrecionalidad. Sin embargo, el presidente está obligado a hacer un filtro, un matiz, un cernimiento de ciertos estándares constitucionales, ciertas normas y sobre todo ciertos filtros de ética pública. En otras palabras, es una facultad, pero es una facultad que no es irrestricta. Y la razón de eso es que estamos hablando de la administración pública. La administración pública no es la administración de un organismo privado, de una empresa, de un club. Es la administración de la cosa pública que al final del día lo que pretende, lo que busca es materializar, hacer realidad los derechos fundamentales y los servicios públicos. Por eso es que tiene que tenerse particular cuidado al momento de integrar, de designar a los miembros del gabinete. Y este filtro tiene que cumplir, como digo, determinados estándares. El primero de ellos es la lucha contra la corrupción, el combate contra la corrupción. El combate contra la corrupción es un deber constitucional, porque la corrupción no solo ha debilitado, no solo afecta a la institucionalidad del país, sino como ya lo ha dicho a lo largo de muchos años la Defensoría del Pueblo, no en uno sino en diversos informes, la corrupción nos sustrae derechos, nos roba derechos, afecta muy severamente la moral de la propia institucionalidad del país. Y por eso es fundamental que quienes acceden a la función pública no estén señalados por corrupción, que los funcionarios públicos estén lo más alejados posible de la corrupción, porque la cercanía afecta la marcha de la administración pública y la propia objetividad que debe tenerse cuando se está procesando a determinados funcionarios públicos. Por lo tanto, este es el primer estándar, la prevención de la corrupción, que es un señalamiento que ha hecho el Tribunal Constitucional y la propia Defensoría del Pueblo, pasa precisamente por alejar a determinadas personas que pudieran estar sentenciadas, que están sentenciadas por corrupción. También es fundamental que en estos estándares que estamos hablando, los funcionarios públicos tengan una convicción respecto de los derechos fundamentales,
el deber de garantizar los derechos fundamentales es otro parámetro que el presidente de la República tiene que tomar en cuenta al momento de elegir a sus funcionarios. Porque aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, aquel que es homofóbico, aquel que no cree en la igualdad de los derechos de la mujer, no encarna las políticas nacionales, las políticas públicas. No las puede liderar, porque ahí hay un contrasentido y confronta toda la institucionalidad del Estado, porque el Estado está precisamente para materializar los derechos fundamentales y uno de ellos, uno que constituye uno de los pilares básicos, es la igualdad. Este es otro tamiz, por lo tanto, que estamos recordando en este documento. Y, por supuesto, el combate contra el terrorismo. De nuevo, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ha señalado con absoluta claridad que el terrorismo es una lacra que ha afectado muy severamente la institucionalidad del país, muy severamente los derechos humanos, precisamente de las personas más vulnerables. Y por eso es que hay un deber de combatir al terrorismo, remarcado por la Defensoría, remarcado por el Tribunal Constitucional. Por todas estas consideraciones, nosotros hemos enviado este comunicado al presidente de la República y el comunicado tiene como propósito, al final de este documento me voy a permitir leer apenas 2 o 3 líneas, que es la conclusión del documento que hemos compartido con ustedes. Este documento dice así: finalmente, y sobre la base de todo lo expuesto, consideramos imperativo que reevalúe la designación ministerial efectuadas a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública. Le corresponde, señor presidente, superar esta crisis evitando que se agudice la polarización de la sociedad mediante acciones que convoquen a la unidad nacional y al pleno respeto de la Constitución. Le he pedido una cita al presidente de la República para exponerle todas esta posición de la Defensoría del Pueblo y todos estos parámetros estándares. Estamos absolutamente convencidos en la Defensoría del Pueblo que el presidente tiene una valiosísima oportunidad de vertebrar al país, de unir al país a partir precisamente de estas convicciones, a partir precisamente de estas construcciones que el país ha logrado y sobre las cuales todo el país tiene un mayoritario y abrumador consenso. Y también voy a pedir cita a la presidenta del Congreso, porque no es posible que el país transite por 5 años más en una crisis. Porque creo que ha llegado el momento, creemos que estamos en el momento de hacer realidad el principio de colaboración y no el de confrontación. Y esta es una obligación de ambos poderes. Ambos poderes están en esa obligación para con la ciudadanía, para con el país. Es el mejor legado que podrían dar en el bicentenario. Y por eso también voy a pedir cita, como digo, a la presidenta del Congreso para transmitir esta posición de la Defensoría, porque se hace extensiva también a el Congreso de la República. Muchas gracias. Vamos a contestar, entiendo, algunas preguntas. Sí. Y les rogaría que nos enfoquemos fundamentalmente en este comunicado. Gracias. Hola.
el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, que se ha mencionado mucho, que ha tenido injerencia en algunas propuestas de funcionarios al gobierno. Al igual que también ha mencionado que tampoco pueden haber funcionarios que no creen en la igualdad, que son misóginos y homofóbicos, porque no hay una consecuencia a la hora de velar por los derechos humanos. Entonces, hace referencia también directamente al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Estamos consultas, por favor. Mire, en relación a lo primero me voy a remitir a la norma que ha desarrollado el artículo 39 de la Constitución, que de una manera expresa, literal, objetiva, señala que las personas que están condenadas por corrupción no pueden acceder a cargos públicos. Nuestro planteamiento no está enderezado, individualizado a una persona en general, sino a todo aquel que tenga esa condición. Y en relación a lo segundo, el documento se expresa por sí solo. Quien no tiene una convicción respecto de un derecho tan medular, tan angular, como es el derecho de igualdad, la Constitución se sustenta en dos principios, la libertad y la igualdad. Este derecho a la igualdad es fundamental. Quien no tiene esa convicción no puede encarnar, no puede liderar una política pública, no puede conducir una función pública de tan alta importancia. Defensor, ¿cómo está? Por aquí a su derecha, Brian Matías de ATV. Quería enfatizar lo que ha señalado mi compañera hace unos minutos. Si se refiere... Disculpe, hay mucho eco, pero no lo escucho muy bien. Quizás si se aleja un poquito el micro. Sí. Bueno, quería insistir en lo que ha señalado mi compañera, si se refiere o el documento apunta a alguna persona en particular o a qué ministro se refiere, porque habla que se revalúe la designación de algunos miembros del gabinete y podría ser específico a qué ministro puntualmente se refiere que no cumplirían los estándares que ya explicaban en su momento. Gracias. A ver, de nuevo, nosotros no nos vamos a sustituir al presidente de la República. El presidente de la República tiene esta facultad. Lo que estamos diciendo es que el presidente, al propio tiempo, debe utilizar estos filtros. Y si el presidente llega a la convicción de que pasan esos filtros, entonces estaremos en un siguiente estadio. El control del Congreso es un control político. Hay un control anterior, que es un control constitucional que todos los funcionarios tenemos que hacer. Todos los funcionarios, un control legal, un control constitucional y un control que tiene que ver con la ética pública, porque tiene que haber una coherencia entre la conducta debida y la función pública que se va a asumir. No me quiero adelantar ni me quiero sustituir, no puedo, ni debo, ni quiero sustituirme. No voy a aparcarme en un tema puntual. Este es un planteamiento general de la Defensoría del Pueblo, de ciertos estándares que el presidente tiene que cumplir. En efecto. Sin hablar de particularidades, en efecto. Estamos alcanzando el oficio que ha enviado la Defensoría del Pueblo al Ejecutivo para que también lo puedan conocer. No sé si hay otro colega que esté interesado en hablar preguntar sobre el tema. O de repente... ¿Qué tal? Buen día. Jessica Lara de Exitosa. Solo dos cosas puntuales. La primera es que la Contraloría de la República ya habría emitido un informe en donde llamaría la atención el presidente Pedro Castillo por no haber registrado las visitas del 28 de julio al 1 de agosto y también por la presunta contratación de Natalia Jiménez como directora de Provías, ya que para poder ocupar este cargo sabemos que necesita 10 años de experiencia y ella no lo tendría, sin embargo ha sido pues seleccionada como la directora de Provías. Queremos saber cuál es la postura de la Defensoría del Pueblo, si es que en esta reunión que usted está solicitando con el presidente también van a tratar estos temas. El día de ayer he estado por la mañana conversando con el Contralor de esto y otros temas. No voy a revelar esa conversación, pero lo que está haciendo el Contralor
es lo que está estrictamente en sus competencias. A eso me refería cuando hablaba de control de legalidad. Está demandando que se cumpla la norma el Contralor y está perfectamente en sus competencias, en sus funciones. Y en relación a la primera pregunta, respecto a la transparencia, hay dos elementos que le resultan característicos a la función pública: la transparencia y la responsabilidad que justamente emana del ejercicio de la función. Usted es responsable de los actos que realiza, y esos actos que realiza en la función pública, para que justamente se haga cargo de esa responsabilidad, tienen que ser transparentes. Nosotros tenemos una lectura de buena fe respecto de lo que está sucediendo. Nosotros creemos que tienen que hacerse correcciones. Creemos que hay cosas que no se han hecho bien. No estaríamos aquí si fuera lo contrario. Estamos precisamente aquí porque creemos que el presidente tiene una oportunidad de hacer correcciones respecto a lo primero que he dicho y respecto a lo que usted me está planteando. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, acabo de contestar esa pregunta hace unos minutos y lo que diré es que no consideramos que la forma y la composición de este gabinete necesariamente haya pasado esos filtros, y precisamente esa es la razón de nuestro documento. Pero también consideramos que el presidente tiene la ocasión y la oportunidad de corregir todo esto que hemos estado tratando aquí el día de hoy. Así lo esperamos, así quisiéramos que sea. Creo que todo el país busca que haya una señal muy clara de unidad, de cohesión, de articulación, a partir de esto que hemos construido a lo largo de tantos años, que es todos estos derechos fundamentales, todas estas garantías institucionales. El ejercicio del poder tiene una característica: es limitado y es temporal. Estas dos características, es limitado y es temporal. Y limitado significa que existen otras instituciones que controlan el poder. Una de ellas es la Contraloría, otra es la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Gracias. Sí, a ver, por favor, porque estamos un poquito corriendo. El actual gobierno con los medios de comunicación, que no se nos permita ingresar a ciertos eventos que tienen ellos. ¿Cuál sería su invocación en todo caso en aras de la transparencia también? Además de tener en cuenta de que ahora último el presidente ha puesto incluso una cortina en su vehículo para que tampoco se pueda ver quiénes van en el interior. Bien, este será un tema también que abordaré si el presidente en los próximos días nos da la cita, nos concede la cita. Esta es una preocupación también. Esto ameritaría también en un momento, en los próximos días, un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, porque la libertad de expresión, el acceso a la información, la transparencia, son derechos que permiten la materialización de otros derechos. Y por eso es fundamental, lo decíamos hace un instante, la transparencia. Y la transparencia nace del vértice del poder, es decir, desde la Presidencia de la República. Creo que con esto contesto su pregunta. Voy a abordar, si me da la oportunidad, voy a abordar este tema directamente también con el presidente. Si no es así, en los próximos días tendrán ustedes noticias de la Defensoría respecto de esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir esta mañana. Estamos corriendo con una actividad pública que tiene el defensor. Les agradecemos mucho por su presencia y su comprensión.